Bien, jóvenes, una vez más vamos este video va a ser realizado con la intención de despejar las dudas que pudieran tener alumnos sobre cómo elaborar preguntas, cómo elaborar afirmaciones y negaciones utilizando el verbo to be. Sé que ahorita estamos trabajando temas similares en diferentes grupos, pero no deja de ser motivo de preocupación o de atención que quiera poner en este tema, porque los estudiantes suelen de un día a varios días después, pues dejar de recordar cuál es la forma en cómo se elaboran algunas preguntas o algunos enunciados o negaciones. Entonces, este video es específicamente para que los alumnos puedan recordar cómo hacer preguntas, cómo hacer afirmaciones y cómo hacer negaciones utilizando el verbo to be en específico. Luego veremos a lo mejor otros videos con esta misma intención, pero sobre otras estructuras gramaticales, ¿sí? En este caso es el to be, presente, y pues vamos a ver, esperamos que sea algo que sirva ya para mucho tiempo después, que ya no se tenga que volver a reacomodar este trabajo. Bien, jóvenes, vamos a empezar. Entonces, el tema en el que nos vamos a apoyar, porque ya lo vimos en clase, es cómo decimos en lo que somos buenos y cómo decimos que no somos buenos en algo, ¿sí? Lo vamos a retomar porque vamos a sacar varias expresiones de este tema. Ustedes lo van a poder recordar y pienso que eso va a ser también algo que puede abonar a que lo mantengan en presente por más tiempo. Lo que vamos a ver es cómo hacemos preguntas, cómo hacemos afirmaciones y cómo hacemos las formas negativas. Question, affirmative, and negative. So remember that topic in general is good at and not good at. Cómo decir en qué somos buenos y en qué no somos buenos. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar. Siguiente. Dice aquí que el objetivo, the objective is clarify the structure of question, affirmative and negative form about the verb to be. Clarificar la estructura de la pregunta, de la afirmación y de la negación. ¿Cómo es que se acomodan las palabras? ¿Qué palabras van al principio? ¿Qué debe ir después de lo que ponemos al principio? Y todo eso acerca del verbo to be. ¿Sí? Esperemos que nos vaya muy bien. Ok, ¿qué más tenemos? Vamos a utilizar una pequeña, muy breve biografía de una persona. Es ficticia, no existe. Y en este caso se llama Alice Walter. Alice Walter es el nombre. Entonces voy a leerlo. Pueden hacer también práctica de este ejercicio o de esta lectura. Ustedes luego lo pueden leer, luego comparan y para que vayamos todos mejorando nuestra pronunciación. Dice aquí, Alice Walter is 19. She's from Phoenix, Arizona, and she's a student at Arizona State University. She's not very good at board games. She's very interested in bikes, and her ambition is to be a racer one day. Entonces aquí tenemos varias oraciones que nos hablan de una información personal de una persona que se llama Alice Walter. Aquí podemos empezar con que ella tiene 19 años. Ella es de Arizona, de Phoenix, Arizona. Es una estudiante de la universidad. No es muy buena en los juegos de mesa. Está muy interesado en las motos. Y su ambición es un día ser una piloto, podríamos decir, o una corredora, ¿sí? De carreras.
Ok, esa es su ambición. Y vemos aquí, tiene un casco, es una chica. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita a continuación es ver cómo fue posible armar todas las expresiones que están aquí que nos hablan sobre Alice Walter. Ok, tenemos entonces, hemos capturado la primera expresión que vemos en esta mini biografía. Dice Alice Walter is 19. Alice Walter is 19. Entonces, una cosa que podemos empezar a ver, porque dijimos que vamos a hablar del verbo to be, es que tenemos el to be presente en esta oración. No sabemos todavía si es una oración, porque necesitamos hacer algunas preguntas, hacer algunas verificaciones para ver si realmente es un enunciado. Lo que sí podemos ver es que sí está incluido un verbo to be aquí, que es el verbo is, está en presente. Porque el to be en presente se puede ver o se puede detectar de tres maneras: encontrando una palabra que es am, encontrando la palabra que puede ser también are, o la que vemos aquí en esta oración, que es is. Bien, ahora, algo importante es, y a lo mejor lo vamos a estar mencionando en cada oportunidad que tengamos, es cómo verificamos que una expresión es un enunciado, que es una idea completa. Entonces, veamos aquí. Para nosotros de veras revisar que una expresión está completita, necesitamos ver que tenga tres cosas importantes. En inglés así es como se detecta. Tenemos que ver que tenga un sujeto, que tenga verbo y que tenga un complemento. Normalmente, ¿qué es lo que podemos nosotros buscar como sujeto? Bien, hay una pregunta que nos sirve mucho, es en español, para encontrar la parte del sujeto en una oración. Y eso es preguntarnos quién es el que hace la acción. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice que Alice Walter is 19. Si lo interpretamos esto en español, diríamos que Alice Walter tiene 17 años. La pregunta que podríamos hacer es: ¿quién tiene 17? Perdón, ¿quién tiene 19 años? 19 es la palabra 19. Pues respondemos rápidamente que Alice Walter es quien tiene 19 años. Entonces, este pasa a ser nuestro sujeto. Como la oración tiene esa información, responde a nuestra pregunta, ¿quién tiene 19 años? Entonces decimos que ese es nuestro sujeto. ¿De acuerdo? Entonces ya tiene una de las partes que necesitamos para formar una oración en inglés. Después de eso, como ya sabemos quién, podríamos suponer que el resto es el predicado en nuestro idioma. Pero nosotros tenemos que ver si el complemento o la parte que podríamos nosotros entender como complemento también tiene al predicado. Vamos a ver. Yo puedo encontrar entonces aquí la palabra is. Yo ya he revisado en otras ocasiones, en clases lo vemos y decimos que el to be es una estructura gramatical y que se refiere a unos verbos del cero estar, que son am, is y are. Entonces aquí lo vemos. Esa es una manera de comprobarlo. Cuando ya uno tiene cierta información, ya dices, ese es el verbo. Pero otra forma de saber si la palabra es un verbo es buscarla en un diccionario y hacerle pruebas. Por ejemplo, esta palabra is se refiere al verbo cero estar. En este caso, dice es. Es una manera de interpretarlo, es la palabra es. Si yo puedo decir esta palabra en pasado o en futuro, entonces esta palabra es un verbo. Por ejemplo, la palabra es en pasado es fue y en futuro es será. Entonces, como sí puedo cambiar esta palabra a pasado y a futuro, significa que sí, así como está aquí, esta palabra es un verbo. Pero ¿en qué tiempo está aquí? Pues está en presente. Bien, entonces como ya tengo separado mi sujeto y el verbo, entonces ahora sí puedo definir que el resto, lo que queda, es el complemento. Si tiene estas tres partes, entonces lo que tenemos frente a nosotros es un enunciado.
En inglés, enunciado, podemos decirlo como sentence. Sentence. Bien. Entonces ya sabemos que esto es un enunciado. Vamos a ver. Nosotros siempre que pensemos en escribir algo en inglés, hay que pensar en darle esta forma, ¿sí? Ubicar de quién vamos a hablar, decir la acción que está realizando esa persona o esa cosa de la que vamos a hablar y después algo que nos ayude a entender más sobre lo que hace y la persona que lo hace. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta ahí seguimos que estamos hablando de cómo estructurar enunciados, cuáles son las partes que debe tener un enunciado y pues en este caso estamos hablando del verbo, de la estructura del to be y que son palabras que vamos a estar observando, los verbos am, is y are. Bien, entonces ahora sí, vamos a continuar. Dice aquí, tenemos por ejemplo aquí que Alice Walter is 19. Ya vimos que es una enunciado, ya lo vimos. Ya le hicimos pruebas y ya sabemos que tiene las tres partes necesarias para decir que es un enunciado. Ahora, vamos a ver primero lo que se le llama forma afirmativa, affirmative form. Y esto, pues a lo mejor para muchos es la forma que primero se nos ocurre. Digamos que cuando queremos decir algo y esta expresión no tiene formas de negación o no tiene palabras que indiquen no, entonces automáticamente es una afirmación, ¿sí? Si el enunciado completo no contiene una palabra que diga no o que niegue el verbo, entonces es una afirmación, ¿sí? Es lo primero que se nos suele ocurrir. Por ejemplo, voy a la tienda, yo voy a la tienda, mis hermanos compran en Guadalajara, mis papás trabajan en el campo, todo eso, lo primero que se nos ocurre es siempre decir cosas afirmativas, a lo mejor es algo que tenemos muy en práctica. Entonces, esa es la forma afirmativa. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, decir algo en forma negativa? Bien, para ello tendríamos que saber cuál es el verbo que está funcionando como estructura principal. En este caso, nosotros sabemos que el verbo que está funcionando es el verbo to be. Entonces, si yo necesito escribirlo en forma negativa, lo que voy a hacer es ver cuál es la forma negativa del is. Y yo sé, también por regla, porque les digo, esto se tiene que manejar con cierto conocimiento, nada más es aclarar lo que estamos haciendo. Entonces, yo sé, por ejemplo, que el verbo así, natural, utilizado para esta persona, que es she, es la palabra is, ¿de acuerdo? Lo voy a poner ahí. Y la forma negativa es la palabra is not. Bueno, es el conjunto de palabras is not. Entonces, así, la palabra is se vuelve negativa. Is not. Si yo necesito, entonces, volver negativa toda esta oración, yo necesito ver cómo acomodar este not en esta oración. Y por lo que puedo ver solamente es agregarle el not después del is. Es todo lo que tengo que hacer. Entonces, acomodo el sujeto. Walter, Alice Walter, is not. Y la palabra 19. 19. Ahí está. ¿Y con esto qué digo? Pues le cambio, niego por completo la primera intención que tenía el mensaje. Antes era decir que ella tiene 19, pero ahora estoy diciendo que no, que ella no tiene 19. Lo digo así, Alice Walter is not 19. Is not 19. Ella no tiene 19, ¿sí? Alice Walter is not 19. Ya está, ahí está, ya es negativo, ya no se necesita hacer algo más. Si quieres volverlo a hacer positivo, ¿qué es lo único que tenemos que hacer?
pues nada más quitar el not, lo quitas y así como queda ya sería afirmativo. Claro, haces tus ajustes de que no queden ahí espacios indebidos para que la oración tenga forma adecuada de sintaxis, y entonces diría Walter is 19. Pero si yo lo quiero hacer en forma negativa, lo que hago es agrego la palabra not, que es lo que me ayuda a que el verbo cambie a negativo. Ahí está. Entonces así ya es negativo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo necesito hacer una pregunta de esta misma mensaje que tengo sobre Alice Walter is 19? ¿Qué pasa si yo necesito hacer una forma de pregunta? Una forma de pregunta. Yo necesito hacer una pregunta que esté referida a si Alice tiene 19 años. Esa es mi pregunta. Yo preguntaría, ¿tiene Alice 19 años? ¿Tiene Alice 19 años? Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Porque tengo la misma información que al principio. Tengo estas tres partes y necesito ver cómo lo voy a acomodar. Bueno, la regla nos dice que tratándose de la estructura del to be, lo que hay que hacer es pasar el to be antes del pronombre o lo que llamamos sujeto, ¿sí? Antes de lo que llamamos sujeto. Entonces, es lo único que hay que hacer. Hay que pasarlo antes, anteponerlo, y con eso ya nosotros hemos formado una pregunta. Esto se convierte en una pregunta. Y se lee así. Is Alice Walter 19? Is Alice Walter 19? Y aquí lo que dice es que ¿tiene Alice Walter 19 años? ¿Tiene Alice Walter 19 años? Y es una pregunta importante que cuando nosotros hemos cambiado esto, aquí lo estoy mostrando como un ejemplo, pero la palabra is debe tener la i latina, la primera i en mayúscula. Es importantísimo eso. Y lo segundo es que debemos agregar el signo de interrogación. Si no, estamos cometiendo un error. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, pues esto es. Básicamente esto es lo que hacemos cuando necesitamos convertir un enunciado de forma afirmativa a forma negativa, como en el caso anterior, y de forma afirmativa a forma de pregunta. ¿Sí? Importante, vuelvo a decir, la primera letra de este enunciado debe ir en mayúscula en la palabra is y agregar el signo de interrogación. Eso es lo que hay que hacer. Bien. Entonces, ya vimos la forma de la pregunta. ¿De acuerdo? Ahora, ya vimos la forma de la negación y parece que pues lo que nos resta es ver más ejemplos. Vamos a ver más ejemplos. Ok, entonces vamos a quitar lo que nos ha servido para explicar y vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos otra parte de la mini biografía donde dice She's from Phoenix, Arizona. She's from Phoenix, Arizona. Ya entendemos también e interpretamos bastante bien esta expresión donde dice que ella es de Phoenix, Arizona. Ella es de Phoenix, Arizona. Podemos hacerle pruebas para ver si es cierto que esto que está aquí enfrente a nosotros es una oración, ¿de acuerdo? Hay que hacerle pruebas solamente para verificar y estar más seguros de que lo que vamos a decir en inglés pues es correcto. Bien, aquí la primera pregunta sería, ¿quién es de Phoenix, Arizona? ¿Quién es de ahí? Y la respuesta es que ella. Ella es de Phoenix, Arizona. Entonces sí tenemos sujeto. ¿De acuerdo? Este es el sujeto y suponemos entonces que a partir de aquí, de este is, empieza algo a lo que nosotros llamamos predicado. Como después de este sujeto, lo primero que vemos es un verbo. Entonces ya detectamos aquí que está un verbo to be, que es la palabra is. Le podemos hacer pruebas de si se puede decir en pasado o en futuro
Y si nuestra respuesta es sí, adelante, sigue siendo un verbo. Entonces, esta es la segunda parte que debe tener nuestra oración. Es lo que debe aparecer en segundo lugar, el verbo. Tener un sujeto, el verbo. Y entonces todo lo que queda después de ello sería el complemento. From Phoenix, Arizona sería el complemento. Bien. Entonces, sí estamos seguros. Ya estamos seguros de que esto es una oración. Lo escribí bien. Claro que lo escribí bien porque pues respeté las partes de la oración que me indican en el idioma inglés. Entonces, ahí está. Vamos bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con esta oración? Bueno, pues le voy a tratar de aplicar lo que dijimos sobre cómo si yo necesito decir esto en forma negativa porque necesito negar que ella no es de Phoenix, Arizona. Entonces, primero, ¿cómo le hago? Vamos a ver. Si fuera así, que yo necesito decir que no es de Phoenix, Arizona, entonces en el verbo to be es donde yo voy a acomodar la negación. Y entonces aquí es donde yo voy a poner el not. ¿De acuerdo? Aquí, en esta parte, allí después del is, voy a poner el not. Entonces, es lo que hago en la oración y diría, she is not from Phoenix, Arizona. She is not from Phoenix, Arizona. Bien, entonces, ya con eso, puedo ver cómo queda, y aquí está, she's not from Phoenix, Arizona. Esta es la forma negativa de esta oración. Les digo, si quieren a lo mejor empezar muy pronto, muy rápido a escribir algo, podemos pensarlo en forma afirmativa y después hacerle la modificación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí ya lo que hice fue acomodar el not y ya con eso ya es negativa esta oración y está correcta. ¿Por qué? Porque sigue siendo el sujeto, el verbo en forma negativa y después el complemento. Sigue estando nuestra oración bien ordenada. ¿Qué pasa si yo necesito hacer una pregunta? Dijimos que para hacer la pregunta, el to be se antepone al sujeto. ¿Sí? El to be se antepone al sujeto y todo lo demás queda igual. Sería from Phoenix, Arizona. Quedaría en el mismo lugar. Nada más estos dos son los que van a cambiar de lugar y agregar signo de interrogación. ¿De acuerdo? Ahí está. Cambiamos este al principio. Enseguida el she y from Phoenix, Arizona, signo de interrogación. Lo leemos. Is she from Phoenix, Arizona? Is she from Phoenix, Arizona? ¿Es ella de Phoenix, Arizona? Y bien, pues aquí está. Entonces, ¿de dónde resultó esto? Recuerden que teníamos una mini biografía muy pequeñita, muy breve, y de ahí tomamos información para ver cómo se hace primero la oración, cómo se pueden cambiar las oraciones de afirmativo a negativo y cómo cambiarlas de afirmativo a pregunta. Ya es lo que vimos aquí. Ya vimos que nos está facilitando la composición, el orden de las oraciones. Y pues bueno, vamos a seguir haciendo otra prueba. Vamos a ver, otra prueba. Tenemos aquí otra expresión que dice, she's a student at Arizona State University. She's a student at Arizona State University. Ella es estudiante en la Universidad del Estado de Arizona. Ella es un estudiante en la Universidad del Estado de Arizona. Aquí, ¿qué es lo que podríamos observar que a lo mejor está diferente a las otras expresiones? Bueno, que está el verbo to be en forma contraída. Entonces, esto se lee como she's. She's. Pero no es otra cosa más que la palabra is pegada al pronombre she. Es una forma correcta. Y aquí dice ella es. Ella es. Nada más que a la hora de leerlo en inglés se dice she's. Ya no se dice she is. Se dice she's a student at Arizona State University. Ahora, si está contraído esto, ¿cómo le puedo hacer yo para escribirlo en forma negativa? Bueno, lo que puedo hacer es separarlo. Esa es una cosa. Entonces, ver el is de manera clara, reescribir esto y escribirlo como she is, que al cabo es lo mismo. O otra cosa que puedo hacer es, si yo ya sé que el is está aquí incluido,
Entonces ya nomás hay que volver, más bien incluir la palabra not, incluirla después del she's, ¿de acuerdo? Incluirla ahí, porque es lo único que me haría falta para hacer la expresión en forma negativa. Entonces quedaría como she's not a student at Arizona State University. Quedaría así. Vamos a ver, tiempo. Es este y es este. Quedaría así. She's not a student at Arizona State University. Ahí está. Entonces no me preocupé por separar la contracción que tenía originalmente la palabra she's. No me preocupé por eso. Simplemente acomodé correctamente la palabra not para negar el verbo que está contraído. ¿Sí? Observemos que no necesita, más bien, es incorrecto pegarlo a la palabra she's, como para que dijera she's not. No, esto es una palabra, she's, y la palabra not es otra, entonces tiene que escribir separado y después sigue la palabra a, student at Arizona State University. ¿De acuerdo? Bien, seguimos teniendo esas tres partes, el sujeto con el verbo, fíjense aquí, hay que estar bien seguros. Aquí está nuestro sujeto y aquí está nuestro verbo, snot, a student at Arizona State University. Ese es todo nuestro complemento, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer una pregunta, convertir esto que tenía al principio en forma de pregunta, entonces aquí sí, tengo que separar el to be del she. Entonces, una vez separado, ya lo puedo hacer esto de manera imaginaria en la mente y simplemente lo separo y lo pongo antes del sujeto. Entonces quedaría así. Lo separé y lo puse antes del sujeto. Entonces aquí diría, is she a student at Arizona State University? Is she a student at Arizona State University? Y el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque ya lo convertí, esta expresión que antes era afirmativa, en una pregunta. Al poner antes del pronombre, ya está convertido en una pregunta. Entonces, necesitamos indicarlo cuando lo escribimos. Bien, pues estos son los ejemplos y esa es la explicación que necesitábamos dar para un trabajo que van a tener que hacer una vez que han elaborado sus propias mini biografías. Van a hacer en una hoja aparte las formas de pregunta y las formas negativas de cada una de las expresiones que escribieron en la mini biografía. Por ejemplo, nosotros teníamos que decía Alice Walter is 19. Is 19, perdón. Is 19. Entonces la forma negativa de la primera oración sería Alice Walter is not 19. La forma de pregunta sería Is Alice Walter 19? Y bien, este trabajito lo vamos a ir haciendo en una hoja aparte. También sería importante que solamente tuviéramos estas oraciones y no otra cosa de otros temas, de otros trabajos, solamente esto. La siguiente sería She's from Phoenix, Arizona. She's from Phoenix, Arizona. Y dice aquí que voy a hacer la negación de esto. Bueno, pues entonces digo She is not from Phoenix, Arizona. Si necesito hacer la forma de pregunta, diría Is she from Phoenix, Arizona? Bien, y ya acabé con la segunda expresión que tengo aquí. La tercera expresión dice She's a student at Arizona State University. Esa es la afirmación. La negación de esto sería She's not a student at Arizona State University. Y la forma de pregunta sería Is she a student at Arizona State University? Y ya está. Entonces, estos tres ya averigüé cómo es la forma, además de la afirmativa, cómo es la pregunta y cómo es la negación de estas primeras tres. Aquí que tengo después de ese tercer enunciado, tengo que dice aquí, she's not very good at board games. She's not very good at board games.
Dice aquí que ella no es muy buena en juegos de tablero o en juegos de mesa. Entonces, este ya está en forma negativa. Veamos aquí, ya está en forma negativa. Entonces, lo que hay que hacer aquí es cambiar la forma afirmativa, es decir, que ver cómo le hacemos para quitar este not y reescribir la oración. Y nos faltaría la forma de la pregunta también. ¿Qué haríamos? Pues separar, si está contraído aquí, lo separamos y lo pasamos antes del sujeto. Igualmente, hasta aquí llega una oración. La siguiente es She's very interested in bikes. She's very interested in bikes. Aquí llega otra oración. Esta, ¿qué es? A ver, espero que ya la pueden identificar. La siguiente es Her ambition is to be a racer one day. Recuerden, miren, her ambition is to be a racer one day. Su ambición es ser una piloto algún día. Esa es otra oración. Y también identifiquen en qué forma está y cambien, o más bien averigüen cuáles son las otras dos que faltan. ¿De acuerdo? Bien, entonces ustedes tienen su propia mini biografía. ¿De acuerdo? Ustedes saben cuál es la forma que ustedes, más bien cuál es la información que pusieron ustedes ahí. Entonces yo lo que le pido es que sobre su trabajo, hagan ese ejercicio de oraciones afirmativas, cambiar, si está afirmativo, cambiarlo a negativo y pregunta. Si está negativo, pues hay que cambiarlo a afirmativo y pregunta. Si está en pregunta, hay que cambiarlo a afirmativo y negativo. Y una vez que tengan todas esas oraciones en una hoja aparte, todas con buena letra, pues ese sería el trabajo para entregar. Bien, jóvenes, espero que esta explicación les sirva a ustedes para poder hacer el trabajo. Créanme que la intención sobre esta explicación es pues la más alta. Y bueno, de todos modos, si tienen dudas, por favor envíenme un mensaje. Y yo espero estar en contacto con ustedes y en comunicación a través de los videos. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego, jóvenes.